Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Le voy a dar lectura, hermanos? Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16, hermanos. Y es ahí donde nos quedamos la semana pasada. El versículo 16, hermanos. Pablo, ahora inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la palabra de Cristo debe morar en nuestros corazones. Anteriormente les había dicho que la paz de Dios gobierna en nuestros pensamientos. Ahora nos está diciendo que la palabra de Cristo debe morar en nuestros corazones. Morar, hermanos, significa estar en casa. Eso es lo que quiere decir la palabra morar, estar en casa. La palabra de Cristo, hermanos, debe de habitar dentro de nosotros, debe vivir en nuestro pensamiento. Esto implica, hermanos, por supuesto, el estudio constante de la palabra de Dios, para poder conocer su voluntad, para poder que la palabra de Cristo more dentro de nosotros. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y algo similar ya les había dicho Pablo en el capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo 9. Pablo había orado, hermanos, por los hermanos de Colosas, para que ellos fueran llenos de sabiduría. Dice el 9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí la palabra llenos, hermanos, tiene una similitud con que la palabra de Cristo more dentro de nosotros, hermanos. Es como cuando uno va a la escuela y no entiende un problema de matemáticas, lo tiene que estar estudiando hasta que lo comprenda en su totalidad. Algo similar es lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la palabra de Dios. Debemos estudiarla, hermanos, para que esa palabra esté habitando en nuestro pensamiento, para que de alguna manera, hermanos, nuestra conciencia también pueda ser alimentada de esa palabra, de la palabra de Dios. Otra forma de definir morar, hermanos, es en un sentido en que las enseñanzas de Cristo no se nos olviden, es decir, que siempre estén presentes en nuestra mente. Ese es en otro sentido se puede definir la palabra morar, en que siempre esté presente la palabra de Cristo en nuestro pensamiento, que no se nos olvide, sino que siempre la tengamos presente. Por eso morar, hermanos, es como vivir con ella, es como vivir con la palabra de Cristo, ¿sí? No quiere decir esto tampoco que nosotros nos la pasemos todo el día estudiando la Biblia, o que nosotros dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer por estudiar la Biblia, sino que a veces es muy simple, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Puede usted leer 1 o 2 versículos y eso los puede traer en su mente, hasta que lo comprenda. Esa es una forma, hermanos, de estudiar la palabra de Dios. Y Pablo menciona, hermanos, en el versículo 17 y 16, dice que no solo debe morar dentro de nosotros la palabra de Dios, sino que también dice que también debe estar en abundancia, que la palabra de Cristo debe morar en abundancia. Abundancia, hermanos, es que esté plenamente en nosotros. Abundancia es que esté completamente en nosotros. En abundancia, hermanos, es que esté de una forma generosa la palabra de Dios. Y esto, hermanos, nos obliga a hacernos una pregunta a cada uno de nosotros. Preguntarnos, más bien dicho, a nosotros mismos, si estamos cumpliendo este mandamiento, que si lo estamos llevando a cabo. Y qué porcentaje nosotros, hermanos, estudiamos la palabra de Dios. ¿Nos hemos preguntado alguna vez eso, hermanos? Les voy a leer un estudio que se hicieron en Estados Unidos, una encuesta que hizo un grupo que se dedica a esto, a 2.500 cristianos protestantes allá en Estados Unidos.
Les voy a leer los resultados y les hacían esta pregunta: ¿en qué porcentaje ellos estudiaban la Biblia? ¿En qué porcentaje ellos leían la Biblia? Y luego dice, lo que arrojó esta encuesta es que el 32%, solamente el 32% la leían a diario. Solamente un 32% la leía a diario. Y eso creo yo que concuerda mucho con lo de aquí, con México también. Aunque eso fue en Estados Unidos, yo creo que aquí en México es algo muy similar. Porque si nosotros vamos a pensar, ahorita tenemos la contingencia esta del COVID-19, por eso hay muy pocos hermanos hoy. Pero cuando normalmente estaba la situación normal, había por ahí un 30% de asistencia a los miércoles y viernes. Entonces, por eso les digo que de alguna manera concuerda la estadística de Estados Unidos con la realidad aquí en México. Y luego también la encuesta arrojó que un 27% de las personas la leían varias veces por semana. Es decir, no todos los días, pero por lo menos unas cuantas veces a la semana leían la Biblia, estudiaban la palabra de Dios. Un 12%, hermanos, arrojó que una vez a la semana, es decir, una vez a la semana agarraba la Biblia y estudiaba la palabra de Dios. Y un 11% solamente decía que meditaba en las escrituras varias veces cada mes. Es decir, allá unas cuantas veces al mes se ponía a estudiar la Biblia. Un 5% una vez cada mes leía la palabra de Dios, y un 12%, que es lo último, dice que rara vez o nunca estudiaba la Biblia. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de preguntarnos, hermanos, a nosotros mismos, si realmente estamos cumpliendo con este mandamiento, para que la palabra de Cristo more dentro de nosotros. La tenemos que conocer, la tenemos que estudiar, y esto es lo que nosotros debemos de preguntar. Si nosotros nos consideramos un verdadero creyente, la Biblia debería de ser algo, estudiarla comúnmente, porque eso es lo que hace un cristiano fiel. Entonces, hermanos, esto es lo que una triste realidad dentro del cristianismo, porque rara vez estudiamos la palabra de Dios, hermanos, a veces. Y por eso Pablo les dice a los colosenses que la palabra de Cristo debe morar dentro de nosotros, debe estar en nuestros pensamientos. Es el Salmo 119, primeramente 1, dice: bienaventurados los perfectos de camino. El versículo 5, hermano. El 5. 119, 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice, para guardar tus estatutos. Dice, entonces no sería yo avergonzado, ¿sí?, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y luego dice, por ejemplo, el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. Y luego dice el 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El 11 era el que quería recordar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos hace perfectos en un sentido de madurez, hermanos, en un sentido de ir creciendo espiritualmente, en un sentido de irnos edificando espiritualmente. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros more la palabra de Dios. Y estaría bien preguntarnos esto, hermanos: ¿cuántas veces estudiamos la Biblia? ¿Cuántas veces leemos la Biblia a la semana? Si solamente la abrimos cuando venimos aquí al lugar de reunión. Hay ocasiones que encontramos Biblias aquí en el lugar de reunión, y esas Biblias duran toda la semana. Es de alguien que la dejó, probablemente se haya olvidado, pero a veces era recurrente encontrar Biblias, ¿verdad? Aunque ese ya no es un pretexto, pues la Biblia la tenemos en todos lados. ¿Qué pasa, hermanos, cuando dentro de nosotros está la palabra de Cristo, cuando la palabra de Cristo está viviendo dentro de nosotros? Bueno, dice la segunda parte de este versículo 16, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y luego dice, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría
Cuando nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Cristo, cuando la estudiamos constantemente, hermanos, se convierte en una fuente de sabiduría. Es decir, nos hace sabios. Nos hace sabios para enseñar, nos hace sabios para exhortar, nos hace sabios, hermanos, para poder edificar, ¿sí? Nos hace sabios para poder aportar para el crecimiento espiritual, no solo de nosotros mismos, sino también de los demás, de la iglesia. La sabiduría, hermanos, que viene de Dios es perfecta, a diferencia de la sabiduría humana. Pablo ya les había mencionado esto, hermanos. Esto también ya se los había mencionado en esta misma carta. En Colosenses 2:3 dice Pablo: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, los colosenses ya sabían dónde buscar. En las primeras lecciones que empezamos hablando de esta carta, vimos el peligro que rodeaba a la iglesia en Colosas, que tenía mucha falsa enseñanza alrededor. Entonces, después de que Pablo les dice a los hermanos en dónde encontrar ellos la plenitud que la iglesia necesita en Cristo Jesús, ahora les está diciendo que la palabra de Cristo Jesús debe morar en nuestros corazones. Y Pablo les dice, hermanos, que en Cristo encontramos toda esa plenitud, la sabiduría que viene de Dios. Y luego dice primeramente enseñándonos, hermanos, quiere decir educar por medio de la instrucción. Para enseñar necesitamos saber nuevamente, por eso empieza Pablo hablando de esta manera. Se educa con el fin, hermanos, de crecer espiritualmente, de ser perfectos. El 1:28, nuevamente el 1:28 de esta misma carta, Pablo ya les había dicho: a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Y luego dice enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Efesios 4:14, el mismo Pablo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Ese es el propósito de la enseñanza, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso se enseña, para crecer. Y como dice Efesios 4:14, para ya no ser niños fluctuantes, sino para ser cristianos maduros, cristianos perfectos. La palabra perfecto en Colosenses lleva ese sentido, es en un sentido de madurez, no es en un sentido de que ya nunca me voy a equivocar, de que nunca voy a cometer errores, no, sino es en un sentido de madurez espiritual. Eso es lo que significa perfecto. Y para eso es la enseñanza, hermanos. Por eso dice Pablo, enseñándonos unos a otros en toda sabiduría espiritual. Y el Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús oró por esto. Juan 17, capítulo 17 de Juan, y versículo 23, donde el Señor está hablando por la unidad. El Señor Jesús dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una iglesia madura, hermanos, es una iglesia perfecta, es una iglesia unida. Por eso el Señor Jesús oró, para que ellos fueran perfectos en esa unidad. Y para eso se requiere, hermanos que enseñen. Y luego, aparte de decirles Pablo que debemos enseñarnos unos a otros, también nos dice, o les dice a los hermanos de Colosa, que nosotros debemos exhortarnos también, exhortarnos unos a otros. Si enseñando, hermanos, si la palabra enseñando denota una educación, la palabra exhortando denota una orientación, ¿sí? Enseñar es para educar y exhortar, hermanos, es para orientar, para dar un consejo, para dar una advertencia,
con el fin de ayudar a seguir en el camino a los hermanos, con el fin, hermanos, de que los hermanos no se desvíen del camino. Por eso debemos de enseñarnos, educarnos, y por eso debemos de exhortarlos, orientarlos a unos a otros. La exhortación, hermanos, es importante para el cristiano, y esta debe ser acompañada siempre por la enseñanza, por la sabiduría. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pablo le dice esto a Timoteo. Primera de Timoteo 4:13. Le dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Sí? Ocúpate en la lectura. Y luego dice, en la exhortación y en la enseñanza. Se me perdió el texto. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Si se fija, le dice las mismas palabras que está diciendo los colosenses. Entonces, la exhortación, hermanos, siempre debe ir acompañada de la sabiduría de Dios. Siempre debe ir la palabra de Dios por delante cuando vamos a exhortar a un hermano. Porque si le exhortamos con nuestras propias palabras, pierde toda autoridad, pierde todo sentido. Un ejemplo de esto lo vemos en la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, perdón, es la segunda, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, donde habla Pedro acerca del día del Señor. Y yo creo que hemos estudiado mucho, o por lo menos lo hemos leído, este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Y habla acerca de la segunda venida del Señor, el día del Señor. Pero todo este capítulo, hermanos, todo este capítulo es una exhortación que Pedro está dando. Es una exhortación. Y dice, por ejemplo, el 3:1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto, dice, con exhortación, ¿sí? Con exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y eso es una exhortación que Pedro está dando, pero lo está dando con sabiduría, la está dando con enseñanza, la está dando con la sabiduría que viene de lo alto. Está advirtiendo a los hermanos acerca de hombres burladores, dice el versículo 3, dice: porque en los postreros días vendrán hombres burladores, ¿sí? Que querrán ellos tumbar la fe de los hermanos, haciéndolos dudar acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces Pedro está escribiendo todo esto para exhortarlos. A lo que voy es esto, que lo que dice Pablo, que la exhortación debe ir acompañada de enseñanza y de sabiduría. Por eso la palabra de Cristo debe morar en nosotros, para poder enseñarnos, para poder exhortarnos, ¿sí? Para poder exhortarnos. Y todo este capítulo 3 es eso, es una exhortación que Pedro está dando a la iglesia. Porque a veces queremos exhortar, hermanos, y lo hacemos mal, lo hacemos de mala manera, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, y eso no es así. Entonces, por eso es que en nosotros debe morar la palabra de Cristo. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Norma? Okay, continuamos. Versículo 16. Dice: después de decir, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el canto, hermanos, con la sabiduría de Dios, con la enseñanza de Dios, con la exhortación? Bueno, el canto de alguna manera es una forma de enseñarnos también, es una forma de meditar en la palabra de Dios. El canto también
es eso, una forma. Y luego cuando refiere con gracia, esta gracia debe demostrarse en nosotros al cantar, ¿sí? Al cantar. Cuando nosotros cantamos grande gozo, a veces lo cantamos pues bien aguado, ¿verdad? Y más que no sabemos cantar, pues lo cantamos sin el gozo que debe de ser el canto. Cuando vino nuestro hermano Ángel, eso es lo que nos enseñaba, que debemos de darle hasta, no sé, como un tipo de actuación a los cantos, ¿no? Porque debemos de sentir, debemos de tener gracia, debemos de tener gracia en nuestros corazones a cantar los cantos, debemos de sentir lo que estamos cantando, debemos de entender lo que estamos cantando. Algo similar o lo mismo les escribe Pablo en Efesios 5, 19 y 20. Efesios capítulo 5, 19 y 20. Pablo les dice lo mismo a los efesios, dice hablando entre vosotros. Y luego dice con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice lo mismo, el cristiano siempre debe cantar a Dios en todo momento, no solamente en el momento que estamos en reunión, cuando estemos tristes también. El canto también es una forma de predicar. Esto, por ejemplo, lo vemos en Hechos 16. Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados ahí en Filipos, dice Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Esto es lo que estaba haciendo Pablo, estando encarcelado, estando encadenado, hermanos, junto con Silas. Él estaba cantando, y es una forma también, hermanos, de demostrar nuestro cristianismo, demostrar nuestro amor a Dios, demostrar la confianza en Dios, de a pesar de estar en tribulación, a pesar de estar angustiados, no estamos desamparados. Y Pablo y Silas estaban cantando himnos. Y luego, hermanos, la expresión que viene enseguida, cuando menciona estas tres formas de canto o estos tres tipos de canto, dice Pablo con salmos e himnos y cánticos espirituales, lo mismo que dice Efesios. Se cree, hermanos, lo que he estudiado, lo que he leído de algunos comentaristas acerca de esto, es que se refiere a las clases de cantos que la iglesia primitiva entonaba en aquellos momentos, en aquel tiempo. Esto era lo que ellos practicaban, esto es lo que ellos cantaban. Al referirse a los salmos, hermanos, es muy probable que sean los salmos que nosotros tenemos también y que nosotros también cantamos, aunque también al parecer eran composiciones judías, ¿sí?, de esa misma naturaleza, como los salmos. Pudiera ser que también fuera de eso, recordando que de los judíos tenemos todo eso, ¿no? Ellos son la raíz, como dice Romanos. Entonces, de ellos de alguna manera tomamos muchas cosas, y al parecer esto es lo que es cuando se refiere a los salmos. Y cuando se refiere a himnos, hermanos, lo que estudié, lo que pude encontrar, es que al parecer eran canciones ya compuestas por autores cristianos. Eso es lo que encontré, hermanos, en cuanto a himnos. Y cuando hace referencia a cánticos espirituales, pues obviamente son todos aquellos que tienen esta naturaleza religiosa o espiritual, ¿verdad? Pero pues nosotros tenemos una regla, ¿verdad? Tenemos una regla en cuanto al canto, y es lo que nos dice 1 Corintios 14, 15. Cuando dice Pablo a los corintios, cuando los hermanos tenían por ahí ciertos problemas con la adoración, Pablo les dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y les dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y eso es lo que nosotros primeramente tenemos que ver, que estudiar, que escudriñar cuando entonamos cantos, cuando vamos a cantar los himnos. Dentro de nuestros propios himnarios encontramos cantos que tienen ciertos errores en cuanto a cómo están escritos.
Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que nos debe de importar a cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo, si yo oro con el entendimiento, es decir, debo saber cómo orar dirigido al Padre y terminando en el nombre de Cristo, también con el entendimiento debo de cantar. Entonces, eso es importante, hermanos, dentro de nosotros. Y eso es lo que debemos de ver, o lo que nos debe de importar cuando nosotros cantamos nuestros himnos a nuestro Dios, porque a veces lo hacemos en automático, lo hacemos en automático, ya ni le ponemos atención a los himnos que cantamos. Y esto lo digo porque todavía de repente pasan hermanos o entonamos himnos que realmente no son correctos, ¿verdad? Hay algunos himnos dentro de nuestros himnarios, por ejemplo, en el 91 que dice, creo que dice dilo a Cristo. Entonces, pues ahí creo yo que no es algo. Y la mayoría de esos himnos que tenemos en nuestros himnarios negros, pues son himnos, podríamos decir, sectarios, ¿no? Sectarios. Entonces, por eso, por alguna razón, por una razón debemos de hacerlo. ¿Qué pasa? Pues solamente tenemos que aplicar 1 Corintios 14:15 a lo que cantamos, porque ciertamente muchos de ellos están bien y van de acuerdo a la enseñanza de nuestro Dios. Así que, hermanos, Pablo termina diciendo en este versículo 16, cantando vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y empieza nuevamente el versículo 17 diciendo, todo lo que hacéis, sea de palabra o obra, hacerlo en nombre del Señor Jesús, o por el poder de nuestro Señor Jesús, por la autoridad del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios nuevamente, al Padre, por medio de ellos. Entonces, dentro del canto, es una forma también de que la palabra de Dios more en nosotros, esté dentro de nosotros. Cuando practicamos el canto, cuando cantamos, también es algo que brota en nosotros. Acuérdense lo que dice nuestro Señor Jesucristo, de lo que esté lleno nuestro corazón, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Entonces, hermanos, una iglesia madura, una iglesia unida, es la que verdaderamente estudia la palabra de Dios, la que verdaderamente se ha esforzado en edificarse, en crecer espiritualmente. Entonces les invito, hermanos, a que estudiemos más y más la palabra de Dios y alimentemos nuestra conciencia con la palabra de Dios. La razón por la que el mundo está muy perdido el día de hoy es eso, la falta de sabiduría de nuestro Dios. Tratarnos unos a otros con indiferencia y a veces ver a las personas casi como animales. Todo eso es resultado, hermanos, de esto, de la falta de la palabra de Dios. Y de alguna manera la iglesia de Cristo puede ser que tenga algo que ver en eso, hermanos, porque a veces no predicamos la palabra de Dios, a veces no enseñamos la palabra de Dios. Entonces es nuestra responsabilidad, es el trabajo de la iglesia hacerlo. Pero para hacerlo, hermanos, nosotros necesitamos prepararnos, nosotros necesitamos enseñarnos, educarnos en cuanto a la palabra de Dios. Hasta aquí la clase, hermanos. Al expirar por nosotros en la cruz, voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.